Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. El domingo pues hubo más movimiento del normal, la Guardia Civil entró y se sacó a 3, creo, y ya está, y ya no sabemos más. Es que no sabemos ni nada más. Es que yo no puedo decir más que lo que veo. Sí, eran unos gritos como de miedo o de hacer daño. Pero bueno, un día más, como había más gente, más ruido, más gente. 2:41 minutos, hoy continuamos después de esta noche del cerebro y de noche de anomalías y de ciencia con misterio, que creo que es maravilloso. Ahora tenemos que conectar con algo que ha pasado en España. Escuchabais a una vecina, una de tantas vecinas de Ólvega, provincia de Soria, lugar que conocemos bien, Soria, tierra mágica donde las haya, y pues caramba, que estaban hasta asustados, se podría decir, de una serie de ritos extraños que se han concentrado en una niña. La noticia, como digo, ha dado la vuelta a España. Se habla una vez más de la palabra exorcismo. Yo no sé qué hay de verdad y qué no hay, pero sí sé que alguien está muy cerca de la noticia. En esa zona tiene que ser nuestra amiga y compañera Eva Sánchez, del Mundo en Soria. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Eva, vamos a ver si tenemos comunicación. Vamos a ver si la línea está ok. Creo que había dejado Carlos largo la comunicación. Vamos a ver, Geray, si se puede o no se puede. Parece que hay algún problemilla. Eva Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, por fin. Sí. Parece que había algunos problemas de comunicación, pero está todo perfectamente. Eva. Cosas del cerebro de la radio. Cosas del cerebro de la radio, sí, que a veces tiene sus lapsus. Eva, vamos a ver. Ha ocurrido algo en Ólvega y se habla de exorcismo. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, en realidad, pues en un principio esto es de lo que se habla y así salta la noticia, ¿no? De un supuesto exorcismo que se produce en Ólvega, en un local, pues que es de una congregación religiosa que se llama la Iglesia Pentecostal Unida de España y que llevaba un año en esta localidad. Los vecinos, como bien ha dicho esta vecina, empiezan a escuchar unos gritos. Ellos estaban acostumbrados pues a un tipo de ritual en el que se canta, se baila, se baten palmas. Ellos decían que se hacía mucho ruido, ¿no?, en ese tipo de rituales, pero de repente empiezan a oír ruido, o empiezan a oír gritos, además, de todos estos ruidos. Y además dice que son gritos que a ellos les parecen gritos de un niño o de una niña y que además son gritos de miedo. Entonces te puedes imaginar pues que se empieza a movilizar un poco todo ese bloque de pisos donde se encuentra este local, y los vecinos pues empiezan a darse la voz de alarma unos a otros para saber en un principio qué es lo que está pasando. Así es un poco como surge todo esto. Esto ocurre el domingo, son las 12:30 de la mañana, es a plena luz del día, además un día muy soleado en Ólvega, y en el que también mucha gente se encuentra en esa calle, en ese momento, que pasan por allí y que además ellos también escuchan esos gritos. O sea, son los propios transeúntes también los que se paran en la calle y se decide dar pues la voz de alarma a la Guardia Civil. Esto es lo que ocurre un poco al principio en esta calle y cerca de este local aquí en Ólvega, que es lo que se ha visto. Entonces se llama a la Guardia Civil. Hay que decir que bueno, la Guardia Civil está el cuartel a unos 20 metros de este local, por lo tanto la actuación es inmediata y se acercan unos agentes a este local, escuchan los gritos desde la calle y entonces deciden intervenir para ver qué es lo que estaba pasando. Según relata la propia Guardia Civil, cuando ellos entran en el local se quedan muy impresionados por lo que allí ven. Hay una chica de 16 años que está en el centro del local, a la cual les rodean los miembros de la congregación, están todos rezando y lo que están haciendo pues es un poco un ritual como de sanación, porque esta niña parece que tenía alguna dolencia o parece que tenía algún mal. Hasta ahí podríamos decir que bueno, pues es un ritual de sanación, pero lo que más sorprende a la Guardia Civil es el estado en el que se encuentra esta niña. Es una niña pues que está totalmente fuera de sí, que está con los ojos en blanco, que la tienen que sujetar, que da fuertes gritos, que insulta a la gente, y esto es lo que a ellos realmente les asusta en un primer momento. Eso llega a confirmarlo la propia Guardia Civil, Eva. O sea, asisten al momento en que esa niña está en ese estado tan alterado. Así es, porque ellos cuando entran es cuando se encuentran a la niña allí. Incluso ellos le preguntan a los miembros de la congregación qué es lo que le ocurre a la niña, y ellos mismos les confiesan que la niña tiene un espíritu dentro. Eso es lo que le dicen a la Guardia Civil. Ellos hablan, por lo tanto, de un mal que no es físico, que no es algo, un ritual, vamos a decirlo, de curanderismo normal y corriente,
y parece que hay elementos, Carmen, tú estabas ahí anotando, típicos de algún tipo de exorcismo más o menos habitual en ciertas agrupaciones eclesiásticas, ¿no? Que según he podido leer en las diversas noticias que han salido, decían que estaban orando nada más, como unas 50 personas alrededor de esta chica, que no estaban realizando ningún tipo de exorcismo, que sí que se la encontraron con los ojos completamente en blanco, sujetada en este caso por 2 mujeres. Pero, Eva, ¿ellos en algún momento dicen que están realizando un exorcismo? No, los miembros de la congregación no utilizan en ningún momento la palabra exorcismo. Sí que hablan de un espíritu, de que le tienen que liberar de un espíritu, y luego además al día siguiente la madre empieza a aclarar muchas cosas. La niña tiene una dolencia, la niña se había caído hacía unos meses y tenía dolores, ya tenía dolores en la espalda. Los padres la llevan al médico, le someten a un tratamiento médico y, según cuenta la madre, la niña no llega a curarse. Entonces sigue con esos dolores y entonces es cuando los padres, en base a su propia religión, lo que deciden es hacerle un ritual de sanación, en el cual, un ritual de sanación, que ellos piensan que a través de la oración se pueden curar las enfermedades. Entonces ellos lo que deciden es llevar a su niña con un fin básicamente de sanación. Entonces por eso se organiza todo este ritual. Y yo creo que, al final la Guardia Civil decía que, que la niña podía haber tenido algún problema en un momento porque no era normal. La Guardia Civil decía que seguramente la joven sufre de algún trastorno por el estado que ella alcanzó. O sea, la violencia y las convulsiones y los ojos en blanco y los insultos debieron llamar demasiado la atención de la Guardia Civil. ¿Y qué se sabe de ese espíritu, Eva? Es decir, ¿lo nominaban de alguna forma o decían algo de él? Pues luego lo que dijo la madre es que realmente a la niña, a pesar de que el ritual se había interrumpido por la presencia de la Guardia Civil, pues lo que dice la madre es que le había sanado y que realmente ella había hablado con la niña, porque la niña sí que es verdad que fue apartada, está en la custodia de la Junta de Castilla y León por orden de la Fiscalía hasta que se aclarasen los hechos, hasta que se supiera exactamente qué es lo que había ocurrido, porque en un principio cuando llega la Guardia Civil y cuando ve todo eso, no saben en un primer momento si aquello es constitutivo de un delito, porque en realidad no hay ningún tipo de agresión, no se le está haciendo ningún tipo de agresión física. Aun con todo, a la vista del estado de la niña, lo que hacen es llevarla al centro de salud para que la vea un médico. Y la Fiscalía decide entonces que la niña se queda bajo su tutela, bajo la tutela de la Junta, hasta que se aclaren todos los hechos. Pero en realidad no hubo una agresión física como tal, sino simplemente a la vista del estado en el que estaba la niña se decide intervenir y protegerla de alguna manera hasta que todo quede aclarado. Eva, pero es extraño porque se ha publicado que la madre ha hecho unas declaraciones en las que decía que su hija estaba poseída por un espíritu, pero ese espíritu era Jesucristo. Decía que estaba poseída por Jesucristo, literalmente, con lo cual, si es algún ritual de sanación, no tiene mucho que ver, ¿no? Si es poseído por un... Pero si es dentro de la órbita de lo evangélico, sí tiene que ver. Ahí quería intervenir yo, porque en cualquier caso los ministros pentecostales pueden decir lo que quieran, pero hay precedentes. En 1995 ministros pentecostales fueron detenidos en San Francisco implicados en la muerte durante un exorcismo de una mujer. Muy recientemente, en 2009, una asociación de derechos de los gays en Connecticut demanda a la iglesia pentecostal de allí porque hacen exorcismos también muy llamativos y muy violentos para expulsar los demonios homosexuales que poseen a algunos de sus fieles. Es decir, el exorcismo dentro del culto pentecostal es algo casi cotidiano, ¿no? Infinitamente más frecuente que en el catolicismo, pero de lejos. Eva, ¿y qué sabemos de esa niña ahora? Pues la niña realmente sigue todavía bajo la custodia de la Junta, está en un centro gestionado por Cruz Roja, un poco esperando a ver si el juez presenta algún tipo de cargo o se determina que la niña no tiene ningún problema dentro de su entorno familiar y puede regresar con su familia. Ahí se ha quedado la cosa, de momento no se sabe. Mira, vamos a escuchar de nuevo al vecindario de Olvega, un lugar yo creo que muy tranquilo habitualmente y que se ha visto sobresaltado y una vez más, como tantas otras, ¿verdad, Eva? Estas noticias, estos sucesos son los que realmente
a nivel del periodismo regional remueven las cosas. La gente habla de esto en la calle y el impacto, hombre, pues lo entendemos, ¿no? Había sido en esta ocasión demasiado fuerte. Yo lo que quiero es que quiten esto. A mí que lo hagan en otro sitio me da igual, pero debajo de mi casa no. Yo lo primero que quiero es que a la niña no le haya pasado nada. Y a raíz de toda esta movida que ha habido, a ver si quitan esto de aquí. Que lo lleven a otro sitio, pero que lo quiten. Que a mí lo que hagan, que quede claro, me da igual, pero que no me moleste. Porque en mi casa el domingo daba miedo. Mi casa el domingo daba miedo. Yo creo que es una frase que expresa muy bien lo que ocurre cuando este tipo de ritos no muy conocidos se implantan en un lugar antaño tranquilo, ¿no, Eva? Pues sí, además yo creo que ha habido mucha desinformación, porque cuando todo esto salta, se sabe que hay un local en el que se practican unos rituales religiosos que no son los habituales. Tú ten en cuenta que estamos en una provincia de Soria. Olvega es un pueblo muy especial, porque Olvega durante los últimos años ha experimentado un crecimiento industrial y de puestos de trabajo muy importante, y eso ha traído pues también gente de fuera que ha venido con otro tipo de culturas. Pero cuando todo esto estalla, yo creo que nadie conoce realmente qué es lo que se estaba haciendo en ese local, y eso es lo que ha fallado, a mi juicio, la información, porque luego tampoco hablamos del culto pentecostal. Yo creo que este tipo de rituales que se realizaron el otro día en Olvega, a mí me decía gente que son miembros de esta iglesia que sí que están reconocidos dentro de sus cultos, pero que no son tan habituales aquí en España, por lo menos. Uh-huh. Entonces yo creo que la gente lo que pasa es que no los conocía. Luego, además, la mayoría de los miembros son extranjeros, por lo tanto, yo creo que todo esto se incrementa un poco el desconocimiento. Y además que es un culto que en España hasta hace unos años pues no era muy conocido, y aquí en la provincia de Soria pues te puedes imaginar que muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, se habla de una congregación que no se conoce, se habla de un ritual en el cual pues una niña se encuentra en el estado en el que la encontró la Guardia Civil, y todo esto yo pienso que provoca mucho miedo, pero que a lo mejor quizás puede haber también un poco de desconocimiento. De todas formas, si alguien tiene también al lado una iglesia católica y se está llevando allí a cabo un exorcismo, esos ritos me imagino que serán exactamente los mismos. Los hemos podido oír nosotros estando presentes en un exorcismo y son terribles. O sea, que imagino que para los vecinos sería un shock tremendo, y más cuando es una iglesia que desconocen. Y que no se sabe lo que se está, claro, no se sabe lo que se está haciendo allí. Claro, al ser un culto tipo pentecostal está integrado, digámoslo así, en las viviendas. Y tal y como está el panorama, con los malos tratos a las mujeres y con todo lo que se está pasando. Entendemos perfectamente la explosión de misterio, de exorcismo, que le vaya bien a esa niña lo primero, y si pasan más cosas seguiremos informando con nuestra compañera Eva Sánchez, una periodista sobre todo de raza, y lo demuestra casi siempre, no, siempre. Un abrazo, Eva. Muchas gracias, y que un abrazo a vosotros. Fíjate, Santi, que esto te va a interesar. Vamos de España, de la provincia de Soria, a China. Hay un profesor que al parecer se adelantó a los acontecimientos y, bueno, pues parece que pudo prever lo que iba a ocurrir con un terremoto de 7,4 grados y que hizo salir rápidamente a todo su alumnado de la clase, intentando, vamos a decirlo así, pues indicando, sintiendo que el terremoto se le venía encima prácticamente. Ha salido también en todo el mundo, y yo creo que la noticia es sorprendente, porque de Oriente siempre teníamos las imágenes de los animales adelantándose a la realidad de los seísmos, de los terremotos, pero ahora ocurre también con las personas. No, perdona que te interrumpa, pero me acaba de venir a la mente una cosa, que es que cuando se habla de profesores y de terremotos, siempre me acuerdo de este profesor italiano que predijo con mucha fidelidad los terremotos terribles de Italia de hace poco, y que nunca más se ha vuelto a saber de él. Y él tenía, por lo visto... Era profesor también. No, era profesor, y además él lo hacía con un sistema científico, o paracientífico, según sus detractores, que básicamente pues era precisamente por emisiones de gases y ese tipo de cosas, y nadie, él estuvo de organismo en organismo oficial
intentando denunciar que esto iba a suceder y que se tomasen medidas. Nadie le hizo caso y efectivamente pues buena parte de Italia quedó devastada. Y parece ser que algo de apoyo oficial tuvo después, pero no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Se quedó como en escombros. Seguimos con más mensajes. Carmen, ¿qué está contando la gente? Bueno, y por cierto, ¿cómo va la encuesta? Que yo no sé cómo irá a estas alturas, pero lo de la xenoglosia me ha sorprendido mucho que tenga esa diferencia a favor del sí. Pues se ha movido poquito. ¿Crees que es posible la xenoglosia? Sí, 71,3%, no, 28,7%. Y un anuncio, que el próximo jueves a las 8 de la tarde estaremos en la Casa del Cordón, Centro Cultural en Burgos, en pleno corazón de Burgos. Creo que es la calle Santander número 2, es un gran centro cultural en Burgos, para hablar de misterios y enigmas en torno a Félix Rodríguez de la Fuente, en Burgos, el jueves a las 8. Pues gracias a los que vayáis, porque creo que lo vamos a pasar francamente bien. Vamos con mensajes que todavía siguen preguntándonos sobre el cerebro. Vamos a repetir las vías de contacto. Ya saben además que sorteamos 3 tazas, 3 relojes de Océano, esa película hecha en 3 dimensiones que se ha tardado 8 años en hacer y que la distribuidora Vértice pues nos ha mandado ese merchandising de la película para que lo sorteemos. Muy bonitos los relojes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Óscar nos dice, buenas noches, azules como el océano. He recordado que hace unos años oí sobre un aparato que se comercializaba en Japón que durante las horas del sueño reproducía determinados sonidos y determinadas palabras porque decían que de esa forma se podía influir en los sueños y obligarte a soñar las cosas que querías. Curioso, ¿verdad? Yo lo he visto. Yo he visto el aparatito cuando salió efectivamente en las webs de gadgets, de aparatitos, fue muy nombrado. Y la verdad es que decían que básicamente servía para entrenar a la gente en algo fascinante y que tendremos que preguntar a nuestro experto teoría que es el tema del sueño lúcido, de poder controlar tus sueños, de poder soñar con lo que quieras, casi de montarte una película todas las noches. Y la verdad es que no sé qué efectos tendría el tal aparatito en cuestión, pero que desde luego el sueño lúcido es una realidad y que es algo que se puede entrenar, eso lo tengo más que comprobado. Araceli y Nelson nos escriben desde Buenos Aires, Argentina, y fíjate lo que nos dicen. Me parece que siempre habrá una frontera que no podremos traspasar en el estudio del cerebro. No nos olvidemos que es el cerebro humano quien estudia el mismo cerebro. Muy bonita, muy curiosa y muy hábil y sagaz apreciación. Raúl Ruiz nos dice que muchos pacientes describen cómo su mano extraña se opone tenazmente a la sana. Si intentan abrocharse la camisa con su mano sana, la otra la va desabrochando a la vez. Mientras una paciente intentaba fregar los platos, su mano extraña se empeñaba en volverlos a meter en el fregadero. En otro caso, cuando la mano sana trataba de escribir, la otra intentaba poner el papel fuera de su alcance. Una lucha entre manos. Eso sí que da un poco de miedo. Me recuerda El Otro, aquella historia que contaba Clara Tavoces en su novela. Por cierto, que tenemos muchas cosas que contaros, muchas cosas de actualidad, muchas historias, muchos viajes y Santiago Camacho. Después de mucho tiempo viene un profeta, ¿no? Sí, porque ya, hay que ir haciendo amigos y he hecho otro amigo. Un amigo interesante está. Pues después de las noticias, si estáis con nosotros en el viaje de la tercera hora, una sección muy esperada, los amigos, los peculiares amigos de Santiago Camacho.